El verano de 1942 ardía sobre la vasta estepa rusa, pero una frialdad mortal ya se anunciaba en el aire. Las nubes de polvo levantadas por miles de botas alemanas, el rugido implacable de los motores Panzer, el olor metálico a combustible y pólvora, todo anunciaba una marcha inexorable. La Wehrmacht, la máquina de guerra nazi, avanzaba como una marea de hierro y fuego, impulsada por la Operación Barbarroja, con un objetivo claro e innegociable: Stalingrado. El suelo temblaba bajo el peso de cada paso, como si la propia tierra presintiera el cataclismo inminente. Este era el apogeo del poderío alemán, una fuerza que aplastaba todo a su paso, una legión de acero y convicción, convencida de su invencibilidad. Los ojos azules de los jóvenes soldados, muchos de ellos aún adolescentes, brillaban con la certeza de la victoria. Berlín respiraba optimismo. Hitler, desde lo alto de su búnker, veía la gloria al alcance de la mano, la llave a los ricos campos petrolíferos del Cáucaso, el golpe fatal a la Unión Soviética. Stalingrado, la ciudad que llevaba el nombre del líder soviético, sería el trofeo final. Era una ofensiva audaz, planeada hasta el más mínimo detalle. Los generales alemanes, con su reputación de estrategas brillantes, habían trazado un camino de destrucción. El Sexto Ejército, bajo el mando del general Friedrich Paulus, era la punta de lanza, el arma más afilada del Reich, considerada indestructible. Sus hombres, bien equipados, bien entrenados, avanzaban bajo el sol abrasador, a través de tierras devastadas, con la promesa de una victoria rápida y decisiva. Eran los conquistadores, los señores de la guerra, pero bajo la superficie de esta confianza, bajo el barniz de poder, un silbido gélido ya comenzaba a escucharse. Era el susurro del invierno ruso, un enemigo más implacable que cualquier ejército, un espectro que esperaba pacientemente. Pero en ese momento, los soldados alemanes solo veían el polvo, el vasto horizonte y la promesa de Stalingrado. La ciudad, un conglomerado industrial vital a orillas del Volga, parecía un premio fácil, un punto estratégico a ser sometido antes de que llegara el hielo. Nadie podía prever que aquella ciudad se convertiría en una picadora de carne, un infierno congelado, donde el coraje y la desesperación se enfrentarían en un duelo brutal. Prepárese para presenciar la historia. Suscríbase ahora y únase a la legión de historiadores que desvelan los secretos del pasado. El avance inicial fue fulminante. La Blitzkrieg alemana, la guerra relámpago, funcionaba con una eficiencia aterradora. Las divisiones Panzer, con sus tanques Tigre y PSK-PFW-4, rompían las líneas soviéticas con aparente facilidad. El rugido de los motores era un coro de destrucción y el fuego de la artillería barría el camino. Los soldados, con sus cascos de acero y uniformes grises, parecían invencibles. Barrieron kilómetros de estepa, empujando a las fuerzas soviéticas hacia atrás en una retirada caótica. Aldeas ardían, puentes se derrumbaban, y el éxodo de civiles creaba ríos humanos huyendo del avance nazi. El optimismo alemán alcanzó su punto álgido en agosto de 1942, cuando la Luftwaffe descargó una tormenta de fuego sobre Stalingrado. Bombarderos Stuka se zambullían con sus gritos aterradores, transformando la ciudad en ruinas humeantes. El olor a hormigón quemado y carne chamuscada flotaba en el aire. Calles, casas, fábricas, todo se desintegraba en una nube de humo y escombros. Se suponía que sería el golpe final, la quiebra de la moral, la rendición inmediata. La ciudad quedó reducida a un esqueleto de acero y piedra, un escenario postapocalíptico incluso antes de que el primer soldado alemán pisara sus entrañas. Pero, bajo las cenizas, una resistencia inquebrantable comenzaba a formarse. Lo que parecía una victoria fácil, un avance triunfal, pronto revelaría su verdadero rostro. El infierno no estaba en el horizonte, sino en las ruinas humeantes de Stalingrado. La ciudad, que debía ser un punto de paso, una conquista simbólica, se transformó en una trampa, un remolino que engulliría ejércitos enteros. La confianza inicial dio paso a una lucha desesperada por cada metro de terreno, por cada pila de escombros. La aparente victoria se convirtió en una pesadilla urbana, donde cada callejón, cada sótano, cada pared perforada, se convertiría en una trinchera. El viento,
Antes un mero detalle en la estepa, comenzó a traer consigo una promesa helada, un presagio de un invierno que sería el verdadero juez de aquella batalla. El enemigo no era solo el soldado soviético, sino el tiempo, el hambre y el frío. La guerra de movimiento se había convertido en una guerra de desgaste, un combate brutal casa por casa, un duelo de nervios y resistencia. La suerte empezaba a cambiar. Stalingrado, la ciudad que debería ser un premio, se transformó en un laberinto de muerte. Cada calle, cada edificio en ruinas, cada pila de escombros era ahora una fortaleza, una emboscada potencial. La guerra relámpago murió en las entrañas de la ciudad. Ya no había líneas de frente claras, solo zonas de aniquilación. Los soldados alemanes, acostumbrados a vastos movimientos de tanques y maniobras rápidas, fueron engullidos por una guerra de ratas, la Rattenkrieg. El olor a muerte era omnipresente, una mezcla nauseabunda de pólvora quemada, polvo de hormigón, sangre y cuerpos en descomposición. El aire era denso, pesado, salpicado por el sonido incesante de disparos de fusiles, ráfagas de ametralladoras, el estampido seco de granadas y el rugido distante de la artillería. No había día ni noche, solo una penumbra constante de humo y pavor. El campo de batalla era ahora un apartamento destruido, un sótano húmedo, un pozo de alcantarillado. La lucha era cuerpo a cuerpo, brutal, desesperada. Para los soviéticos, comandados por el general Vasily Chuikov, retroceder no era una opción. Ni un paso atrás era la orden de Stalin, y resonaba en el corazón de cada defensor. Hombres y mujeres, civiles transformados en combatientes, defendían cada metro con una ferocidad ciega. Francotiradores soviéticos, como Vasily Zaitsev, se convirtieron en leyendas, cazando oficiales alemanes y esparciendo el terror invisible. Sus disparos, un silbido agudo, eran la banda sonora del miedo para los invasores. Del lado alemán, la confianza inicial se desmoronaba bajo el peso de la realidad. Soldados exhaustos, con los ojos inyectados en sangre y los rostros polvorientos, avanzaban de ruina en ruina, limpiando cada habitación, cada piso, a un coste terrible. El enemigo parecía surgir de la nada, de agujeros en el suelo, de paredes rotas. El frío de la noche comenzaba a infiltrarse en los huesos, un presagio de lo que vendría. La sed y el hambre eran compañeras constantes, y la fatiga llevaba a muchos al límite de la cordura. El monte Mamayev-Kurgan, una colina estratégica que ofrecía vista a toda la ciudad y el río Volga, se convirtió en una picadora de carne. Fue tomado y retomado innumerables veces, sus laderas empapadas de sangre, la tierra revuelta por las explosiones. El suelo, antes cubierto de hierba, era ahora una pasta de barro, hielo y restos humanos. Los gritos de los heridos se mezclaban con el sonido de los combates, una sinfonía infernal que parecía no tener fin. En las fábricas, como la fábrica Octubre Rojo y la fábrica de tractores Dzerzhinsky, la batalla alcanzó un nivel de barbarie industrial. Combates feroces ocurrían entre máquinas rotas, vigas retorcidas y escombros metálicos. Los trabajadores, muchos de ellos mujeres, tomaban las armas, luchando codo con los soldados, transformando sus lugares de trabajo en trincheras improvisadas. El aire era denso con humo negro y el olor acre a metal quemado. El calor de los hornos, antes una señal de producción, daba paso al calor de las explosiones. Cada día, la esperanza alemana disminuía, sustituida por una creciente sensación de claustrofobia. La ciudad, un monstruo de piedra y acero, los engullía lentamente. Los suministros comenzaron a escasear. El agua era escasa, la comida racionada. La moral caía como las hojas de los árboles en el invierno inminente. Para los soviéticos, la resistencia era una cuestión de supervivencia, de proteger a sus familias, su patria. Para los alemanes era una lucha por un objetivo cada vez más abstracto, en un infierno que parecía no tener salida. Stalingrado ya no era una batalla, era una prueba existencial. Y el invierno, aquel enemigo silencioso e implacable, comenzaba a cerrar su abrazo helado. Mientras los alemanes se ahogaban en el infierno urbano de Stalingrado, una maniobra colosal y secreta se estaba tejiendo en las estepas heladas. Lejos de las miradas de los generales de Paulus,
Los soviéticos, bajo el brillante mando de Chukov y Vasilevsky, preparaban la Operación Urano. Era noviembre de 1942. El abrazo gélido del invierno ruso ya se había apretado, transformando el barro en hielo y el aire en una navaja afilada. Las fuerzas del eje, con sus flancos extendidos y defendidos principalmente por tropas rumanas e italianas, peor equipadas y menos experimentadas que la Wehrmacht, eran el eslabón débil. El 19 de noviembre, bajo una nevada implacable que cegaba los cielos y congelaba la esperanza, los soviéticos lanzaron su ataque. Tanques T-34, antes vistos como inferiores, avanzaban como fantasmas blancos, apoyados por una avalancha de infantería y una artillería aplastante. El rugido de los motores soviéticos era un presagio de desgracia, un sonido que resonaría en las pesadillas alemanas durante décadas. La velocidad de la ofensiva soviética fue vertiginosa. En poquísimos días, las líneas rumanas cedieron. El pánico se extendió como un virus. Los soldados del eje, cogidos por sorpresa, sin suministros adecuados para el invierno, se vieron rodeados, aislados. La tenaz punta de lanza alemana en Stalingrado, el Sexto Ejército, estaba ahora atrapada en una trampa, un Kessel, un caldero, una bolsa, un infierno congelado. El 23 de noviembre, las pinzas soviéticas se cerraron en Kalach del Don, atrapando a cerca de 300.000 hombres dentro de la ciudad en ruinas y sus alrededores. El shock fue devastador. La confianza se desvaneció, sustituida por un terror gélido. El Sexto Ejército, antes la joya de la corona de Hitler, era ahora un cuerpo agonizante. El olor a muerte y desesperación, que antes se concentraba en las ruinas, ahora se extendía por kilómetros de estepa congelada. La temperatura se desplomó a 20-30 grados Celsius. El viento cortante de la estepa, antes una molestia, se convirtió en un torturador, penetrando en las capas finas de los uniformes de verano. Congelación, gangrena, hipotermia, esos eran los nuevos enemigos tan letales como las balas soviéticas. Dentro del Kessel, la realidad era brutal. Los suministros, ya escasos, fueron cortados. Las raciones disminuyeron drásticamente. Caballos morían de hambre y frío, y sus cuerpos congelados eran la única fuente de carne para los soldados hambrientos. El olor a heces y vómito, de cuerpos no enterrados, se mezclaba con el olor acre a humo de madera quemada, utilizada para intentar calentar los refugios improvisados. La esperanza de un rescate aéreo, prometido por Hermann Göring, era un espejismo. Aviones de transporte, pocos y vulnerables, apenas conseguían romper el cerco soviético, dejando caer solo migajas para una legión hambrienta. Cada día que pasaba, el cerco se estrechaba. Los soviéticos, ahora en el ataque, bombardeaban incesantemente las posiciones alemanas. La artillería rusa, antes en retirada, ahora rugía con furia, pulverizando lo que quedaba de las defensas. Los soldados alemanes, debilitados por el hambre y el frío, con los rostros grisáceos y los ojos hundidos, observaban a sus camaradas morir de agotamiento, de enfermedades, de desesperación. Muchos se entregaban al frío, acostándose en la nieve para nunca más levantarse. La disciplina antes de hierro comenzaba a desintegrarse. Civiles, algunos miles aún atrapados en la ciudad, sufrían aún más. Escondidos en sótanos, sin comida, sin agua corriente, sin calor, presenciaban el colapso de la civilización. Madres intentaban calentar a sus hijos con harapos, mientras el sonido constante de las explosiones era la banda sonora de su martirio. El hambre era tan extrema que surgieron relatos de canibalismo, susurrados en rincones oscuros, un horror que trascendía la propia guerra. La humanidad estaba siendo probada en sus límites más sombríos. La desesperación llevaba a actos de brutalidad y de heroísmo. Soldados alemanes, en sus últimos suspiros, escribían cartas de despedida para sus familias, cartas que quizás nunca llegarían, pero que cargaban el peso de un adiós. Médicos operaban en condiciones espantosas, sin anestesia, con suministros mínimos, intentando salvar vidas ya condenadas. La ciudad, un cementerio a cielo abierto, era ahora el escenario de una agonía lenta e inevitable. El cerco de Stalingrado se había transformado en una trampa mortal, y el invierno,
Su ejecutor silencioso estaba apenas comenzando su obra. Dentro del Kessel, el tiempo perdió su significado, convirtiéndose en una sucesión indistinta de días helados y noches aún más frías. La esperanza, frágil como el hielo del Volga, se escurría entre los dedos de los soldados. La promesa de un rescate, de una punta de lanza atravesando el cerco soviético, era lo único que los mantenía en pie. Y esa promesa tenía un nombre: General Erich von Manstein, y su Operación Tormenta de Invierno. A mediados de diciembre de 1942, Manstein lanzó su ofensiva desesperada. Tanques alemanes con sus cañones rugiendo intentaron abrir un corredor de alivio, avanzando a través de la nieve y del fuego enemigo. Por un breve momento, un brillo de esperanza se encendió en los ojos de los hombres en Stalingrado. Escucharon el rugido distante de los motores, el sonido de la batalla acercándose. La 6ª División Panzer llegó a solo 48 kilómetros de la ciudad sitiada. El general Paulus, en Stalingrado, recibió órdenes de preparar un avance para encontrarse con las fuerzas de Manstein. Era la última oportunidad, el último soplo de vida para el 6º Ejército. Pero la orden de Hitler era inquebrantable: no retroceder. Paulus, un hombre de honor y deber, no podía desobedecer. La orden de contraataque nunca llegó. Las fuerzas de Manstein, enfrentando una resistencia soviética feroz y exhaustas por la nieve y el frío, fueron forzadas a retroceder. La puerta del infierno se cerró definitivamente. El sonido de los tanques alemanes alejándose, desapareciendo en la distancia, fue el sonido de la muerte para los que estaban dentro del Kessel. El olor a pólvora y la esperanza se desvanecieron, sustituidos por el hedor de la desesperanza y la carne congelada. La promesa de un rescate aéreo masivo, garantizada por Hermann Göring, se reveló como una farsa cruel. Los aviones de transporte, pocos e inadecuados, apenas conseguían desafiar la artillería antiaérea soviética y los cazas enemigos. Cada vuelo era una ruleta rusa. La carga que llegaba, algunos suministros médicos, cartuchos de munición, una que otra ración, era una gota en el océano para un ejército de casi 300.000 hombres. La desesperación llevaba a los soldados a luchar por cada trozo de pan, por cada rayo de calor. El hambre era un enemigo constante, más insidioso que el soldado soviético. Las raciones fueron reducidas a migajas: un pedazo de pan seco, un poco de carne de caballo congelada. La desnutrición corroía los cuerpos, transformando hombres robustos en espectros. Los rostros estaban pálidos, los ojos hundidos, las mejillas demacradas. La gangrena se extendía, el tifus y la disentería diezmaban a las tropas. Médicos, sin equipos, sin medicamentos, realizaban amputaciones en refugios oscuros, usando sierras comunes y sin anestesia, mientras el grito de los heridos se mezclaba con el aullido del viento. El frío, un asesino silencioso, era más eficaz que cualquier bala. Las temperaturas se desplomaban a 40 grados Celsius. El uniforme de verano de los soldados alemanes era una broma cruel ante la furia del invierno ruso. La congelación era común. Dedos, pies, narices se gangrenaban y caían, transformando a hombres en inválidos incluso antes de ser alcanzados por un disparo. Muchos simplemente se acostaban en la nieve, exhaustos, aceptando el abrazo gélido de la muerte, sus cuerpos convirtiéndose en estatuas congeladas en medio del paisaje blanco y desolado. La disciplina, antes la espina dorsal de la Wehrmacht, comenzó a desintegrarse. Oficiales veían a sus hombres abandonar las posiciones, cazando ratas o perros para comer, o simplemente entregándose a la desesperación. Lo que antes era una orgullosa fuerza de combate, era ahora una masa de hombres hambrientos, enfermos y congelados, luchando por la supervivencia más básica. La moral se derrumbaba. El miedo a la muerte en combate fue sustituido por el terror a una muerte lenta y agonizante por el frío y el hambre. Del lado soviético, la determinación era férrea. Sentían el olor de la victoria. Cada día el cerco se apretaba, y la artillería rusa rugía con más frecuencia, un recordatorio constante de la inevitabilidad del final. Los bombardeos se convirtieron en un castigo incesante, transformando lo que quedaba de las defensas alemanas en polvo y escombros.
La Rattenkrieg continuaba, pero ahora las ratas alemanas estaban atrapadas, y los cazadores soviéticos tenían todo el tiempo del mundo. Los civiles, aquellos que no pudieron o no consiguieron escapar, vivían un infierno aún más profundo, escondidos en sótanos, sin comida, sin agua, sin luz. Sus vidas eran una sombra de miedo y privación, el sonido constante de las explosiones, el olor a muerte omnipresente, la visión de cuerpos congelados en las calles. Todo esto dejaba cicatrices indelebles en las almas. Madres intentaban calentar a sus hijos con trapos sucios, mientras el hambre llevaba a muchos a actos de desesperación impensables. Stalingrado, antes una vibrante ciudad industrial, era ahora un monumento a la brutalidad humana, una trampa mortal donde la civilidad había muerto y la supervivencia era la única ley. El fin se acercaba inexorable como la nevada que cubría Stalingrado. Con la operación Tormenta de Invierno de Manstein derrotada y la puerta del Kessel sellada, el destino del Sexto Ejército estaba trazado. Los soviéticos, sintiendo el olor de la victoria, apretaron el cerco con una ferocidad renovada. El anillo de acero y hielo se contraía, aplastando lo que quedaba de la resistencia alemana. Cada día, el perímetro se encogía, transformando kilómetros de ruinas en un infierno aún más concentrado. Era enero de 1943. El hielo del Volga estaba espeso, y las temperaturas alcanzaban picos brutales de 50 grados Celsius. El viento aullaba como un lamento fúnebre, penetrando en las trincheras improvisadas, en las cuevas húmedas, en los cuerpos debilitados. El hambre alcanzó niveles apocalípticos. Las raciones eran una broma cruel, y la búsqueda de cualquier cosa comestible era la única prioridad. Perros, gatos, ratas, cualquier criatura viva era cazada y devorada. Rumores de canibalismo, antes susurrados, se convirtieron en una realidad sombría para algunos, un tabú roto por la desesperanza absoluta. El general Paulus, atrapado en su búnker subterráneo bajo la tienda por departamentos GUM, enfrentaba una prueba imposible. Sus hombres morían por miles, no solo por balas, sino por el frío y el hambre. Veía llegar sus informes, cada uno más terrible que el anterior. Munición agotándose, combustible consumido, hombres sin botas, sin abrigos, con gangrena en los miembros. Pero desde Berlín, la voz de Hitler resonaba, inflexible: no rendirse. La orden era luchar hasta el último hombre, hasta la última bala. La lealtad de Paulus era puesta a prueba. Era un oficial de carrera, un hombre de honor y disciplina. Desobedecer al Führer era impensable. Pero veía la agonía de su ejército, la destrucción de sus hombres. La decisión era la más difícil de su vida: mantener la fidelidad a un dictador insano o salvar lo que quedaba de sus soldados de una muerte inútil. El olor a humedad y desesperación en su búnker era sofocante, mezclado con el olor metálico de su propio sudor frío. Los intentos de fuga eran suicidas. Pequeños grupos de soldados desesperados intentaban romper las líneas soviéticas, solo para ser masacrados en la nieve, sus cuerpos congelados sumándose al paisaje macabro. El cielo, antes dominado por la Luftwaffe, ahora pertenecía a los soviéticos. Cualquier movimiento aéreo alemán era un blanco fácil. Los pocos aviones de transporte que conseguían aterrizar traían más heridos que suministros, evacuando los casos más graves, pero dejando a la vasta mayoría atrás, a la muerte. Las últimas defensas alemanas se desmoronaban. Los soldados soviéticos, ahora bien alimentados y equipados para el invierno, avanzaban con tanques y artillería pesada, limpiando los focos de resistencia. La batalla se transformó en una masacre. Cada edificio era una trampa, cada escombro, una sepultura. Los gritos de los heridos, las explosiones incesantes, el sonido de los disparos de ametralladora, todo se mezclaba en una cacofonía de horror. Muchos soldados alemanes, al ver caer a sus camaradas, al sentir el frío perforar sus huesos y el hambre corroer sus entrañas, simplemente soltaban sus armas. La rendición individual se volvió común, un acto de desesperación y autopreservación. Emergían de las ruinas, manos en alto, sus rostros grisáceos y ojos vacíos, más pareciendo fantasmas que hombres. El costo humano era inimaginable.
cientos de miles de vidas ya habían sido cegadas. La ciudad era un vasto cementerio, un monumento a la futilidad de la guerra. El 24 de enero, los soviéticos ofrecieron a Paulus una última oportunidad de rendición. Él consultó a Berlín, pero la respuesta de Hitler fue la misma: luchar hasta el final. Hitler incluso ascendió a Paulus a mariscal de campo, una insignia que significaba que ningún mariscal de campo alemán se había rendido jamás. Era una orden velada para que Paulus luchara hasta la muerte o se suicidara. La presión sobre Paulus era inmensa, el peso del deber y de la responsabilidad abrumador. Sus hombres estaban muriendo, pero él estaba atrapado en una telaraña de honor y obediencia. Los últimos días fueron de pura agonía. El perímetro alemán fue dividido en dos bolsas, la del norte y la del sur. La resistencia organizada se estaba agotando, dando lugar a combates aislados, desesperados, de grupos de hombres acorralados. El olor a muerte era abrumador. Los cuerpos congelados se amontonaban en las calles, en los sótanos, en cada rincón. Stalingrado, la ciudad que sería la gloria de Hitler, se convertía en su mayor pesadilla, la tumba de un ejército entero. El clímax de la batalla no fue un gran ataque, sino un lento y doloroso ahogo, un abrazo gélido de la muerte que se estrechaba a cada segundo. La rendición, antes impensable, ahora era la única salida para la mayoría, un acto final de supervivencia en un infierno congelado. El 31 de enero de 1943, el general Paulus, en su búnker húmedo y helado, enfrentaba el abismo. Sus hombres morían a cada minuto, no por heroísmo, sino por inanición y congelación. La orden de Hitler era clara: luchar hasta el final, sin rendición. Pero la realidad era más fuerte que cualquier ideología. La lealtad al Führer se quebró bajo el peso de la carnicería. La dignidad militar se desmoronó ante el terror de la muerte lenta. Ya no había gloria, solo la agonía de cientos de miles de vidas. Paulus, recién ascendido a mariscal de campo, un título que Hitler esperaba que lo llevara al suicidio antes de la deshonra de la rendición, tomó su decisión. Por primera vez desobedeció. En el amanecer de aquel día helado, el sexto ejército alemán, la punta de lanza del Reich, la fuerza invencible, se rindió. El acto final no fue un enfrentamiento épico, sino un susurro de desesperación. El olor a derrota era palpable, mezclado con el hedor de la muerte que impregnaba cada pedazo de Stalingrado. La visión de los soldados alemanes emergiendo de las ruinas era aterradora. Eran más de 91.000 hombres, pero parecían sombras. Sus uniformes estaban rasgados y sucios, sus cuerpos esqueléticos, sus rostros grisáceos y sus ojos vacíos, reflejando un horror indecible. Muchos apenas podían andar, arrastrándose por la nieve, con gangrena en los pies y en las manos, tosiendo sangre, temblando de fiebre. Ya no había orgullo militar, solo el instinto de sobrevivir un día más. Para los soviéticos, la victoria era agridulce. Stalingrado fue un triunfo colosal, pero el precio fue incalculable. La ciudad estaba en ruinas, un cementerio en masa. El Volga, antes una arteria vital, estaba manchado de sangre y escombros. Los gritos de alegría se mezclaban con los lamentos por los millones de muertos, por los hogares destruidos, por las familias deshechas. Aquel invierno, que cegó tantas vidas alemanas, también robó el calor de incontables corazones soviéticos. El costo humano fue aterrador. Cerca de 1,1 millones de militares soviéticos fueron muertos, heridos o capturados en la batalla de Stalingrado y en las operaciones circundantes. Para los alemanes y sus aliados, el número de muertos, heridos y capturados superó los 800.000. De esos 91.000 soldados alemanes que se rindieron, solo cerca de 6.000 regresarían a casa, muchos años después, marcados para siempre por los campos de prisioneros y por la experiencia del infierno congelado. El resto pereció en la marcha de la muerte hacia los gulags, sucumbiendo al hambre, al frío y a las enfermedades. Stalingrado rompió el mito de la invencibilidad nazi. Fue el punto de inflexión de la Segunda Guerra Mundial, el momento en que la marea giró hacia el este y el Reich comenzó su lenta y dolorosa marcha hacia la derrota. La arrogancia militar de Hitler, su negativa a retroceder, su obsesión por un nombre en un mapa, costó la vida de un ejército entero.
La ciudad se convirtió en un símbolo de resistencia indomable, de sacrificio extremo, pero también de la brutalidad inhumana de la guerra. El legado de Stalingrado resuena hasta hoy. El imponente monumento, la Madre Patria Llama en el monte Mamayev-Kurgan, se alza sobre las ruinas de la ciudad, un grito silencioso de advertencia. Libros, películas y documentales intentan capturar la escala del horror y del coraje que allí se manifestaron. Las lecciones son claras. La guerra es una picadora de carne que devora la humanidad. La ambición desenfrenada lleva a la catástrofe y la resiliencia del espíritu humano, incluso en los abismos de la desesperación, puede ser una fuerza inquebrantable. Stalingrado es una meditación poética sobre la brutalidad de la guerra, el coraje inquebrantable y la resiliencia que surge incluso en los abismos de la desesperación. Cada ruina es un grito contra la guerra, y la sangre en la nieve es un recordatorio eterno del precio de la insania humana. Que las voces de los 91.000 soldados alemanes que no regresaron y de todos los que sufrieron resuenen a través del tiempo. Dé me gusta, comparta y suscríbase para más historias épicas de la historia. ¿Qué batalla quiere ver a continuación? Deje su comentario y únase a nuestra jornada por el pasado.